Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a realizar el repaso correspondiente al curso de biología. ¿Ok? Muy bien. Empezamos. El ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un conjunto de procesos, ¿verdad? Un ciclo es un conjunto de procesos, entonces será un conjunto de procesos, si me dice celular, que ocurre en la célula. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reproducirse. Es decir, las células que llegan a morir son reemplazadas con otras células. ¿Ok? Entonces, para ello necesito del ciclo celular. Entonces, por ejemplo, las células de la piel que perdemos diariamente son regeneradas nuevamente y son reemplazadas por otras nuevas. Igualito pasa con el caso de alguna herida que tú te puedas hacer, ¿ya? También es reemplazada esas células por otras nuevas, ¿ok? Pero también pasa en lo que es, por ejemplo, en los espermatozoides y los óvulos. Una vez que se une el óvulo con el espermatozoide, forma un nuevo ser, ¿verdad? También entonces ahí ocurre el ciclo celular. Ahora, este ciclo celular consta de dos procesos, que es la interfase celular y la división celular. La interfase celular se subdivide a su vez en las siguientes fases: G1, S y G2, en ese orden, ¿ok? No en desorden, en ese orden. En la G1, ¿no? Antes de empezar con la G1 vamos a explicar, profesor, en qué se diferencian estas dos, la interfase celular y la división celular. La interfase celular es que la célula se va preparando para que entre a división celular. Es como tú, por ejemplo, primero te tienes que preparar, ¿no?, para entrar a un examen de admisión. Entonces igual la célula se prepara para luego pues recién de entrar a división celular, ¿ok? La célula no hace este proceso de una manera inversa. Primero no hace división celular y luego interfase. Siempre empezando por la interfase y luego división celular. Si esto te lo vuelvo a recalcar es porque es muy importante tener esto presente. La interfase celular se subdivide entonces en las fases G1, la fase S y la fase G2. Tú me dirás, profesora, ¿en qué consta la G1? La G1 generalmente aquí en esta fase se da el crecimiento de la célula. La célula empieza a crecer, ya que empieza a aumentar la cantidad de organelos celulares. Si tenía una mitocondria, ahora tendrá otra mitocondria. Es decir, empieza a duplicarse la cantidad de organelos celulares en la G1. En cambio, en la fase S, lo que empieza a duplicarse es el ADN. Si había un ADN, ahora habrá otro ADN. Eso se llama la fase S. Y la fase G2, profesora, en la fase G2 ya prácticamente se siguen duplicando las organelas que todavía tal vez no se ha terminado de duplicar en la G1, ¿ya? Y prácticamente ya en esta G2 se va preparando la célula para poder entrar aquí a división celular. ¿Ok? Muy bien. Ahora, profesora, aquí usted no nos muestra la G0. La G0 es una etapa que prácticamente lo realizan las neuronas. Las neuronas generalmente se quedan en la fase G0. ¿Por qué? Las neuronas no entran a división celular y no realizan todos estos procesos. ¿Y aquí? ¿Por qué, profesora? Porque las neuronas no se pueden regenerar. Entonces, las neuronas se quedan en la fase G0. ¿Ok? Entonces ahí se quedan. Entonces, por eso es difícil reemplazar neuronas. Neurona que se pierde, neurona que no se puede de nuevo recuperar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no te olvides, ya estamos viendo aquí. Entonces, una vez que las células hayan entrado a división celular, lo pueden hacer bajo dos fases, mitosis o meiosis. Y tú me dirás en qué se diferencia. La mitosis generalmente se da en células que hemos dicho somáticas, ¿verdad? Mientras que la meiosis se da en células sexuales. Si a mí me hablan de células somáticas o de cuerpo, ¿no?, puede ser cualquier tipo de célula, como por ejemplo los glóbulos rojos realizan mitosis. Porque recuerda que los glóbulos rojos, por ejemplo, viven 120 días y luego estos
una vez que ya cumplieron su ciclo, tienen que ser reemplazados por otros nuevos. Así que tienen que realizar un ciclo. Es decir, tienen que realizar interfase, luego entran a división, pero entran a división de tipo mitosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la mitosis, profesora? La célula madre se subdivide en dos células hijas, que son estas dos células hijas idénticas ¿a quién? A la madre. ¿Ok? ¿Qué significa idénticas? Si yo, por ejemplo, pierdo glóbulos rojos, tiene que ser reemplazado por otros glóbulos rojos. Si yo pierdo piel, tiene que ser reemplazada por células de la piel, no va a ser reemplazado por otro tipo de células. A eso se refiere, que tienen que ser, estas células que van a reemplazar, tienen que ser idénticas a la madre. Muy bien, otro tipo de división celular es la meiosis. La meiosis generalmente se da en células sexuales. Y si hablo de células sexuales, te estoy hablando de espermatozoides, ¿verdad? Y los óvulos. Ahora aquí, ¿qué pasa? A diferencia de la mitosis, la célula madre, ¿no?, da 4 células hijas, aquí daba 2 nada más, aquí da 4 células hijas con la mitad de cromosomas que la madre. Si la madre era 2N de cromosomas, las hijas solamente serán N. En cambio, en la mitosis es idéntica a la madre y la cantidad de cromosomas es igual a la madre. Y otra diferencia es que en la meiosis las células hijas no son idénticas a la madre, varían genéticamente. ¿Ok? Esa es otra diferencia. Muy bien, pasamos a la siguiente. Las etapas del ciclo celular aquí te muestro para que puedas observarlo más rápido en este diagrama. Primero hemos dicho que entramos al intervalo G1 o fase G1, ¿no? Y lo que ya te dije, las células que no se pueden seguir dividiendo pasan a una salida del ciclo que se llama fase G0, como el caso de las neuronas. ¿Ok? Luego, la célula de la fase G1 pasa a ¿qué fase? Fase S, donde se daba ¿qué? La replicación del ADN, ¿verdad? En la fase 1 ¿qué se daba? El aumento de organelas, la duplicación de organelas y el aumento de tamaño de la célula. Y en la S, la replicación del ADN. Y en la fase G2 ya se estaba preparando ¿para qué? Para entrar a división. También le llaman fase M, ¿por qué? Porque la división puede ser de dos tipos, mitosis o meiosis. Mitosis en células somáticas o corporales y meiosis en células sexuales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está el diagrama para que se te sea más fácil. Muy bien. Vemos también el tema de la respiración celular. La respiración celular, como su nombre mismo, es aquella respiración que se da en las células. La célula necesita respirar, nuestras células, y nosotros estamos formados por células. Por lo tanto, esas células tienen que realizar el proceso de respiración para que de esa manera funcione todo nuestro organismo de una manera correcta. Si no hay una buena respiración celular en una determinada tipo de célula, es en donde se presentan enfermedades. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar. La respiración generalmente se lleva a cabo en una organela muy importante que es la mitocondria. Como saben, esta mitocondria es una organela que está formada por dos membranas. Es decir, tiene una membrana externa y una membrana interna. ¿Verdad? Muy bien. La externa, su función es que permite el libre acceso de sustancias. Intercambia sustancias adentro y hacia afuera. La interna, en cambio, es la que tiene forma de pliegues, en la cual presenta cresta, es una cresta, como forma de cresta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta tiene, recuerda, dos membranas, la mitocondria, externa e interna. Ahora, la respiración se subdivide en dos tipos, la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica. La aeróbica generalmente es cuando, ¿no?, el oxígeno está presente en el rompimiento de ¿quién? En el rompimiento de las moléculas nutritivas y por tanto se libera mayor cantidad de ATP. O sea, la aeróbica sí necesita oxígeno, ¿verdad? En cambio, la anaeróbica es lo contrario a la aeróbica, no necesita ¿qué cosa? Oxígeno, ¿ya? No necesita de oxígeno para romper sus moléculas nutritivas. Y por lo tanto, ¿quién nos va a formar más ATP? ¿La aeróbica o la anaeróbica? La aeróbica. ¿Y qué es el ATP? El ATP es la molécula energética, que significa
adenosín trifosfato. Nosotros los seres vivos tenemos moléculas energéticas que es en forma de ATP. ¿Ok? Entonces más ATP tiene la respiración aeróbica que la respiración anaeróbica. ¿Ok? Muy bien. La respiración se realiza pues en diversos seres vivos, como el caso de los animales y las plantas, pero no solamente en ellos, también en bacterias, ¿verdad? Entonces, profesora, aquí ¿por qué no están las bacterias? Esta explicación es para quién. ¿A quién le corresponde? ¿Anaeróbicas o aeróbicas? Aeróbicas, ¿verdad? Porque nosotros, en el caso de los animales y vegetales, necesitamos del proceso de la respiración aeróbica, es decir, necesitamos oxígeno. ¿Para qué? Para llevar a cabo, desdoblamos los nutrientes, ¿no? Para que luego estos, pues, mediante el oxígeno, ¿no? Libere al final ATP, y el ATP es la molécula que nosotros nos proporciona energía. Entonces, prácticamente lo que hacemos es en la respiración, el resultado final de la respiración celular es la obtención de la molécula energética que es el ATP. Entonces no te olvides, ¿ok? Entonces esto es un repaso de todo lo que hemos estado viendo. Que te quede bien claro estos puntos porque para que puedas afianzar más en estos temas. Muchas gracias.